Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Abierta, un programa que, como siempre les decimos, está producido totalmente por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Damos comienzo al programa del día de hoy, pero antes que nada le doy la bienvenida a mi compañero. ¿Cómo andás, Edu? Muy bien, Vale, el placer de saludarte a vos, a todos los que están del otro lado de la pantalla. Muy feliz de estar en un nuevo programa, compartir con la gente que nos ve en cada emisión. Pero para darle un arranque a esto, te hago una pregunta, Vale. Dale. ¿Sabés cuántos countries o barrios privados hay en la ciudad de Córdoba? Exactamente no sé la cantidad, pero sé que Córdoba en Argentina es una de las ciudades que más tiene, ¿no es así? Tal cual, Vale. Los números realmente son alarmantes. Y lo más preocupante de todos es pensar de por qué la gente se divide en los sectores socioeconómicamente más altos y los más bajos. De esta manera vamos a dar comienzo al informe del día de hoy, en donde vamos a conocer las causas de esta situación y el impacto que tiene en nuestra sociedad. Así que los dejamos viendo la primera parte del informe, Detrás de los muros. Muchas veces, para evitar ver la realidad que nos rodea, para hacer distinciones, se marcan límites visibles e invisibles. Se construyen muros, barrios cerrados o los famosos countries. Córdoba es la segunda ciudad a nivel nacional, junto a otros municipios aledaños, con mayor construcción y urbanización cerrada en sus distintos tipos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el Estado permite la proliferación de estas construcciones? ¿Se quiere ocultar cierta parte de la sociedad? Todo esto y mucho más lo vas a ver en el nuevo informe de Universidad Abierta. Nos encontramos con el sociólogo Mariano Barbieri. Mariano, quiero que nos cuentes acerca del boom que surge en la ciudad de Córdoba con los countries y los barrios cerrados. Bien, Romina. Mira, lo primero que creo que hay que hacer para tratar de comprender el tema es desprejuiciarnos lo máximo posible. Porque los countries son un fenómeno de finales del siglo pasado, de principios de la década del 90. El primer country que se genera en Córdoba es Las Delicias. Y junto con el country de Las Delicias se generan 3 o 4 countries de similares características. Desde ese momento fundacional, si se quiere, de las urbanizaciones privadas, al fenómeno que vivimos hoy en día hay un cambio abismal, digamos. Entonces, para entender los primeros countries hay que hablar de un fenómeno aristocrático, de los nuevos ricos de principios de la década del 90 y sobre todo de lo que Richard Sennett denomina como el mito de pureza comunitaria. Ese fenómeno, pensarlo hoy, es anacrónico, es un fenómeno particularmente del siglo pasado. Nos encontramos con el arquitecto, urbanista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Alejandro Cohen. Profesor, ¿puede explicarnos y contarnos este fenómeno de los countries en la ciudad de Córdoba? ¿Cuál es la paradoja de los countries en Córdoba? Que en realidad empiezan a disputar la periferia con los pobres, con la frontera agrícola, o sea, la cercanía de los cultivos, con las grandes conectividades urbanas, autopistas, rutas, etc., y con los lugares de la pobreza. Los barrios ciudad también están en la periferia. Entonces, a mí siempre me parece que como la segregación o grados de segregación producidas por el mercado son inevitables, el problema de este fenómeno lo que manifiesta es otra cosa, es qué hace lo público, las políticas públicas, el Estado para mitigar la segregación socioespacial. O sea, a mí me gusta hablar de que el Estado tiene que ocuparse de integrar, no de segregar. La lucha por la vivienda digna ha llevado a una historia donde los pobres y vulnerables se notan a simple vista. Entre dos countries, San Isidro y el loteo Barrio Norte 2. Vino supuestamente que teníamos denuncias de acá adentro por el tema de los chanchos. Y los sacaron todos los chanchos, los voltearon todos, voltearon los árboles, venían con las máquinas, cortaron todo. Después empezó la policía a tirar balazos, gomazos, pegaron a la gente. Córdoba ha agudizado dos fenómenos curiosos porque los dos tienen que ver con el territorio. La provincia más sojera, o sea, de mayor explotación intensiva del campo, y la provincia que estira más sus ciudades
con estas urbanizaciones llamadas country, que no son más que dispersar la población en el territorio y hacerla depender ya no de un auto, sino de varios autos, para que pueda funcionar a veces una familia, o de estirar mucho el sistema de transporte público, encarecer todos los servicios. O sea, el problema de los countries no es que haya gente que quiera vivir en una isla, sino que, aparte de vivir en una isla, no quiere pagar vivir en una isla, quiere que la ciudad le pague vivir en una isla. Ese es el problema que tienen. Y ahora, ¿qué es lo que está surgiendo de que clases medias bajas, están luchando para formar parte de esos barrios cerrados o countries? Mira, en Argentina hoy hay entre 400 y 500 kilómetros cuadrados de urbanizaciones privadas. Esa es una superficie similar a 2 veces y media la ciudad de Buenos Aires. Esa es la población que hoy vive en lo que se podría denominar la ciudadanía privatizada, ¿no? A mí me gusta hablar del desmonte de la ciudadanía, que es realmente lo que está sucediendo. Porcentajes masivos de la población abandonan la ciudad abierta, la ciudad compartida, en favor de una opción de encierro, en cualquiera sea su forma: ciudad privada, urbanizaciones cerradas, barrios semiabiertos, barrios en altura, quintas de fin de semana. Hay infinidad de nombres para el mismo fenómeno, que es abandonar por las causas que fueran la ciudad compartida en favor de una opción mercantil que valora el sentido privatista por sobre el sentido comunitario, que creo que esa es la gran diferencia, la marca de época, digamos. En la ciudad de Córdoba se ha generado un fenómeno socioterritorial muy particular: las urbanizaciones cerradas. Desde la construcción de Las Delicias en La Calera, se han desarrollado más de 200 urbanizaciones cerradas que han profundizado la segmentación social y la privatización de los espacios públicos. Pero además, se infringe la normativa que regula estas construcciones. Se aprobaron 29 desarrollos inmobiliarios y hasta el día de hoy se crearon más de 60 áreas cerradas en la ciudad. Esto trajo problemáticas puntuales en la planificación urbana: irregularidades en el uso del suelo, colapso de las redes cloacales, alteración en la trama urbana, reordenamiento de la planificación sobre los servicios públicos, donde los costos los afronta el Estado. Nos encontramos con Miguel Mañasco, presidente de la Fundación Córdoba de Todos. Miguel, ¿cómo estás? Queremos preguntarte cuál es tu postura o tu opinión respecto al accionar del municipio, aceptando la gran cantidad de construcciones que existen de barrios cerrados y countries en Córdoba. Bueno, nosotros tenemos una visión, digamos, crítica sobre el modo en que el municipio viene habilitando esas construcciones de manera indiscriminada, sin planificar cómo va a crecer la ciudad, por qué se van a utilizar los predios que se utilizan, cómo van a llegar los servicios públicos de esos lugares, cómo va a llegar el transporte, cómo esa gente, una vez que viva ahí, se va a trasladar luego al centro, donde trabajan. Es decir, directamente se habilitan tierras que en la mayoría de los casos además han sido tierras públicas, es decir, que eran de todos los cordobeses, y se habilitan, se las venden a un privado, sin pensar en todo lo que puede ocasionar luego, que es lo que vemos los cordobeses a diario. Yo en particular creo que los country son un modo que, además de traer estos problemas urbanísticos, si querés, traen problemas de segmentación social, es decir, de separación de distintas clases, de desencuentro en el espacio público, de gente que no se toca, no se ve, vive en burbujas, son como mundos separados, pero que habitan en la misma ciudad. Entonces eso va haciendo que la sociedad se fragmente, que la sociedad no interactúe entre sí, que los sectores no se toquen entre sí. Eso es algo muy complicado y muy peligroso, y después también produce efectos de violencia, efectos de inseguridad de distintos tipos, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista urbanístico como del social, nosotros vemos que la gestión municipal ha fallado en este aspecto, ¿no? Así pasó la primera parte del informe, en donde pudimos ver el origen de los barrios privados y los countries y el porqué de su existencia. Ahora nos vamos a un corte, pero no te muevas de ahí, que en el próximo bloque vamos a estar viendo nuestro segmento Ciudad Abierta. Así que ya volvemos con más de Universidad Abierta. Volvemos de corte, seguimos con más del programa. En esta oportunidad el equipo de Universidad Abierta salió a la calle a preguntar a la gente si saben
cuántos existen y por qué existen los barrios privados en la ciudad de Córdoba. Quédate ahí y mira lo que contestaron. Oiga, vea. Ua. Dale. Bueno, primero pienso que existen country y barrios cerrados porque hay una clase alta que evidentemente quiere diferenciarse de la clase media, la clase baja. Que dentro de la ciudad de Córdoba ya no hay más terrenos disponibles. Porque elige un estilo de vida diferente. Que la gente cree que de esa forma se aísla y vive un poco más segura o bueno, de esa forma más cerrada. Siempre existe esta división entre, bueno, barrios precisamente cerrados, barrios más populares. No sé cómo decirlo. Que la gente decide vivir en barrios cerrados para crear ese microambiente que los separa de esta sensación de inseguridad que siente mucha gente. Para proponer una seguridad un poquito más alta. Representa un estereotipo de gente diferente quizás a lo que uno acostumbra ver en el resto de los lugares donde vive la gente popular, el pueblo. El muro es lo que levantan varios barrios y countries de nuestra ciudad para separarse de las personas que poseen un nivel socioeconómico más bajo y también por razones de inseguridad. Pero ¿cuáles son las razones por las que el Estado permite la construcción de estos muros? Esto es lo que vamos a responder en la segunda parte del informe. Muchas veces esta fragmentación social que nos estás planteando se materializa en la construcción de muros. ¿Por qué crees que se realiza esto? Bueno, eso es como agarrar el problema desde el peor lugar, digamos, ¿no? Si uno piensa, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece que es muy gráfico. Vos tenés las torres de Gama de Avenida Colón, que están exactamente al lado del barrio Villa Urquiza, de la favela, de los barrios verdaderamente en situaciones de vulnerabilidad enormes, ¿no? Y el contraste que eso genera, sin duda que genera una fragmentación enorme, porque encima, ¿a quiénes les llega primero todos los servicios? ¿A quienes viven hace 50 años en el barrio o a Gama que acaba de construir sus torres? Y a Gama. Entonces, ese nivel de diferencia de prioridad obviamente genera tensiones sociales. Muchas de las empresas de megaemprendimientos, cooperativas, realizan y construyen muros para dividir su barrio cerrado o su country de las demás ciudades, los demás barrios, los demás establecimientos. ¿Cómo se puede entender esto más allá de la división física que genera el muro? Sí, los muros y los alambrados son la expresión pornográfica de la segregación, digamos. Junto con ese muro existen otros tantos muros simbólicos o incluso que impiden este cruce que significa la ciudadanía, compartir un espacio con el otro, por más diferente que el otro sea. Hay muchos otros muros previos al muro real que favorecen el desencuentro. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, el sistema de transporte. ¿Por qué tenemos un sistema de transporte tan deficitario que complica tanto las posibilidades de aquellos que viven fuera de la ciudad compartida de acceder a ella? Eso es un gran muro cuya responsabilidad también pertenece al Estado. Vecinos de barrio Ampliación Villa Espacia reclamaron ante la discriminación que sufren, ya que un nuevo barrio de la cooperativa Horizonte tapió la calle pública Los Pinos. Bien. Lagarto, simplemente ya para cerrar, donde nosotros estamos ubicados es del lado, digámoslo de esta manera, del lado de los ricos o de los pudientes que pueden adquirir su terreno estimado en 350, 400 metros cuadrados en una cifra cercana a los $40.000. De este lado, o sea, de que le estoy marcando hacia mi derecha, está Costa Canal. El terreno de aquí para allá vale 40.000 pesos, no dólares. Y muchas cosas, en realidad sería como una discriminación para las personas de acá que vivimos todos, ¿no? Y para mí que somos todos iguales, humanos, y no tenemos por qué discriminarnos ambos. Parece como si estuviéramos aislados de todo, o sea, parece como si fuéramos sapos de otro pozo, digamos.
Y aparte es una calle pública, o sea, no sé por qué lo han cerrado. Cuando se inauguró el barrio ese Horizonte, no sé por qué lo han cerrado. ¿Por qué cree que el Estado apoya estas construcciones como muros, enrejados, que nos dividen cada vez más? No es que las apoye, es una manera de delegar en la comunidad actitudes a veces de autodefensa, porque hay una idea de que la inseguridad se resuelve solo con barreras físicas, o sea, está claro que no se resuelve solo con eso, ni siquiera se resuelve con eso. En muchos de los countries que hay robos, los robos también tienen que ver con los sistemas de vigilancia. Barrio Privado Costa Verde, un lugar para vivir seguro. Desde la Fiscalía se comprobó que fue uno de los jefes de seguridad quien liberó la zona para que se cometiera el robo. Acceso externo asfaltado y señalizado. Información de último momento tiene que ver con el avance en la investigación por la ola de asaltos en Nordelta. Acceso controlado y personal de seguridad las 24 horas. Alambrado perimetral con sensores. Lamentablemente estamos expuestos a vivir este tipo de situaciones que son raras, porque vos desde dentro de este tipo de barrio para afuera ves una realidad y de afuera para adentro se ve otra realidad. Un lugar para vivir seguro. En el caso de la provincia de Córdoba creo yo que es particularmente una política de seguridad, favorecer el desencuentro, que paradójicamente en el mediano o en el largo plazo va a significar todo lo contrario. Los únicos espacios seguros son los espacios compartidos, donde la ciudadanía se hace presente, donde uno puede verse en relación al otro. Esa es la mayor seguridad, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer, son los espacios compartidos, los espacios habitados, no los espacios vacíos. Entonces, el Estado favoreció la opción privatista, mercantilista, de que los individuos tomen decisiones por sí mismos, favorecidos por la invasión de los medios masivos de comunicación y por el sentido empresarial, que no tiene otra cosa que generar productos que a un cliente le satisfaga. Entonces, ¿es culpa de la gente que se fue a vivir a los barrios cerrados? No, yo creo que es el principal responsable de la fragmentación socioespacial es el Estado local, provincial y nacional, que eligieron o favorecerlo u omitir una acción al respecto. Así pasaba la segunda parte del informe, donde pudimos ver que la segregación no es solamente material, sino también simbólica, y que esta división lo único que hace es criminalizar a los actores más vulnerables. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero quédate ahí, que después del corte viene Romy Sayago a profundizarnos más sobre este tema. Ya volvemos. Llegamos al tercer bloque del programa y ahora es momento de charlar con la cronista de este informe, con Romy Sayago, que nos va a contar su experiencia en la producción del informe. Acompáñame. Hola Romy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vale? Feliz de estar nuevamente con todos ustedes para hablar acerca del nuevo informe de Universidad Abierta sobre country y barrios cerrados. Bueno, la verdad, Romy, es increíble cómo ha cambiado el panorama en nuestra ciudad, en Córdoba y alrededores, ¿no es así? Sí, Vale, no solamente el panorama, sino que estamos inmersos en un problema muy profundo, ¿no? Con un trasfondo muy fuerte. Estamos hablando de megaemprendimientos que construyen sus edificios, sus barrios, con el mayor confort posible y dejan de lado las necesidades básicas de las personas que quedan afuera, los que quedan a los alrededores. Obviamente el Estado tiene mucha responsabilidad en esto, ¿no? ¿Y qué ejemplos concretos acá en Córdoba me podés contar? Bueno, Vale, en Córdoba hay muchos casos, pero el más relevante se dio hace aproximadamente un año, en noviembre de 2016, donde un grupo de vecinos y organizaciones sociales se juntaron para derribar parte de un muro, ¿no? Para enfrentar un muro de concreto que había construido la empresa Edisur. Este muro lo que hacía era dividir un barrio cerrado Manantiales del barrio Parque Ciudad Las Rosas y el asentamiento Costa Canal 3. Perdón. Costa Canal 3. ¿Y cuál es el significado para los vecinos de este muro? Bueno, el muro, lo que ellos dicen, que se sienten discriminados, se sienten segregados. Obviamente, visualmente nosotros podemos decir, se busca hacer una distinción, ¿no? Queremos separar algo.
Para que el muro se construya tiene que haber un apoyo del municipio. O sea que estamos hablando de que el municipio está fomentando esta división. Bueno, y nosotros como sociedad, digamos, ¿qué podemos hacer para ayudar a remediar esta situación? Bueno, vale, primero tenemos que entender que estamos en una sociedad totalmente fragmentada y que esta problemática de las viviendas es solamente un síntoma de un problema mucho más grande y más profundo. Como sociedad tenemos que exigirle al municipio que se haga cargo de las necesidades insatisfechas de los ciudadanos y que no destine todas sus acciones solamente a satisfacer caprichos capitalistas de una minoría. Bueno, muchas gracias por venir hoy al piso, Romy. No, gracias a vos, ¿vale? Y ustedes quédense viendo la tercera y última parte del informe, en donde vamos a conocer cuáles son y si es que existen alternativas a los countries y barrios privados. Vamos a verlo. Frente a este panorama que tenemos actualmente en Córdoba, ¿qué se puede hacer para cambiar? ¿Hay posibilidades de cambiar, de mejorar esta situación? Sí, por supuesto. Hay que tener una política desde lo público para la parte de la ciudad que integra. De hecho, no es que no la haya. La ciudad cada tanto, la provincia en este caso, ha hecho parques, ha hecho equipamientos, se hacen cosas, pero no alcanza, digámoslo así, a desempatar esta extensión excesiva de la ciudad, porque mucha está fuera de la jurisdicción de Córdoba capital. ¿Cómo podemos pensar una nueva Córdoba donde ya empecemos a pensar en viviendas sociales, en viviendas para la gente que no vive en asentamientos y poner un límite a estas construcciones? Bueno, hay ejemplos de otras ciudades, por ejemplo, Villa María prohibió hace tiempo la construcción de country, por decirte. Entonces, siempre el eslogan que usan allá los ciudadanos es ni country ni villas. Han logrado, digamos, un diseño social de su ciudad en el cual pueden convivir viviendas de distinto tipo y además la gente, no importa las diferencias socioeconómicas, todos conviven en un entorno que es común, es decir, hay una comunidad ahí. Bueno, nosotros creemos que Córdoba debería ir hacia ese camino, una sociedad que no tenga miedo a compartir la diversidad que tiene, no tenga que poner muros o cerrarse en una burbuja en un barrio para no tener que ver al otro, sino que lo que tiene que hacer la planificación urbana de Córdoba es pensar en las distintas realidades que hay y hacer cómo puede hacer para conectarlas. O sea, no es que hay que tener una tonelada y endeudarse con el Fondo Monetario y con el mundo para hacer algo bien. Hay que tener cierta voluntad política, cierta sensibilidad social y planes. La universidad siempre ha colaborado con el municipio y con la provincia para generar planes de desarrollo urbano. ¿Qué le pasa a los planes? Y a veces quedan en el papel. Me parece que esos son los criterios y no se puede pensar desde el lucro, se tienen que pensar desde una perspectiva amplia, multidimensional, tenés que convocar a todos los sectores de la sociedad, no solo el privado. Y tenemos en Córdoba, por último, 4 universidades públicas de mucho conocimiento, más las privadas como la Católica, que también tiene fuerte compromiso con lo social, que estudian estos temas, que tienen urbanistas, paisajistas, geógrafos, antropólogos sociales, una diversidad de conocimiento científico que ayuda, más las instituciones de la sociedad civil, más el privado tiene que estar, por supuesto, pero mucho más multisectorial y donde estén contenidos todos para que planifiquemos una ciudad que sea de todos. ¿Hay alguna forma de romper con todo esto que se está creando, ¿no? De pensar mal del otro, de no buscar sociabilizar, de separarnos, de fragmentarnos? ¿Cómo podemos pensar la Córdoba del futuro? Yo creo que hay que volver a tener una confianza en la fraternidad, en la solidaridad, en el sentido colectivo, en la resolución comunitaria de los problemas, por sobre la supremacía del mercado en relación a todos los demás. Eso creo yo que es el germen de todos estos fenómenos que muchas veces están estigmatizados y muchas veces no acabamos de comprender, digamos. La construcción desenfrenada de barrios cerrados es un problema, entre otras cosas y principalmente porque se genera una desigualdad territorial, donde muchas familias quedan sin tierra para generar sus hogares. El municipio es el principal agente responsable de la fragmentación social porque no lleva a cabo políticas que incentiven el espacio público, no lleva a cabo políticas de viviendas sociales, de cloacas, de iluminación, entre otras cosas. La sociedad tiene responsabilidad, pero el Estado no tiene que mirar para otro lado.
Así pasaba el informe del día de hoy, ¿vale? Lo que pudimos ver es que los countries o los barrios cerrados son una expresión de la sociedad. Lo que estaría bueno es empezar a pensar y reflexionar de por qué la gente decide aislarse y separarse de las grandes urbes. Claro, y el Estado debe dejar de hacer solo negocios con los empresarios y empezar a implementar políticas que hagan a la inclusión de la sociedad en el espacio público, para así poder dejar de ver muros que dividan a la ciudad. Pero bueno, de esta manera terminamos el programa del día de hoy, así que Edu, contale a la gente en dónde nos puede encontrar. Les recordamos a todos ustedes que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter o en YouTube también. También para ver contenidos, producciones y demás cosas de Universidad Abierta lo pueden hacer a través de nuestra página web. Si nos quieren escuchar, lo pueden hacer todos los miércoles a las 15 horas por Radio Revés y también los viernes a las 15 horas por Radio Heterogénea. Bueno, vale, el placer de haber estado con vos compartiendo un nuevo programa y también con todos ustedes que nos apoyan cada programa. Nos vamos a volver a reencontrar la semana que viene para ver así muchísimo más de Universidad Abierta. Qué programita, ¿eh? Qué programita, ¿no? Qué bien que dije.